Vamos ahora entonces con el Passage 2, mis queridos cachimbos. Rápidamente vamos a darle curso entonces a esta lecturita, simpática lectura que nos han dejado para esta semana, ¿no? Dice lo siguiente acá. The reasons why France woke up, ¿no? Nosotros habíamos, me parece, awake, habíamos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, the reasons, las razones, why, por las cuales France woke up, shocked by a general revolt, ¿no? Por las cuales Francia despertó, conmocionada, choqueada, por una revuelta general, in May 1968, en mayo de 1968, are still being discussed, ¿no? Aún están, dice acá, vamos a colocarlo de manera literal, ¿ok? Están todavía siendo discutidas, ¿no? Entonces lo que quiere decir esto es que las razones por las cuales estalló esta revuelta todavía se discuten ahora, ¿no? Seguimos. This revolt started, esta revuelta empezó with student marches, ¿no? Con marchas de estudiantes. Throwing stones, arrojando piedras. And police firing tear gas, ¿no? Y los policías disparando gas lacrimógeno, ¿no? This event began in a suburb of Paris. Este evento se inició en un suburbio de París. And was soon joined by a general strike, ¿no? Y pronto se unió a una huelga general, eventually involving some 10 million workers, ¿no? Que involucró a unos 10 millones de trabajadores. During much of May 1968, durante mucho de mayo de 1968, durante gran parte de este año y de este mes en particular, Paris was in the worst rioting, ¿no? París estuvo involucrado en esta huelga, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? And the rest of France was at a standstill, ¿no? Y el resto de Francia también estuvo paralizado, también se detuvo. This rebellion was really serious, esta rebelión fue realmente seria. ¿En qué sentido fue seria? No porque haya sido formal, ¿no? Sino porque de alguna manera conmocionó pues, a la sociedad francesa, ¿no? Uno se preguntaría, pero ¿qué fue lo que tuvo? Bueno, hasta ahora sigue en discusión eso, pero se supone que la sociedad francesa estaba pasando por un momento de prosperidad, ¿no? Y al parecer no había nada que permitiese o que originase, que desencadenase esta rebelión. However, sin embargo, to this day, en la actualidad, el día de hoy, actualmente, nobody knows, nadie sabe, what was the real objective, nadie sabe cuál fue el objetivo real of the revolt, ¿no? De la revuelta, de la revolución. To this day, hasta el día de hoy, en realidad, nobody knows, nadie sabe what was the real objective of the revolt, ¿no? El real objetivo de la revuelta. It is said, se dice, o es dicho literalmente, that there no was one objective, ¿no? It said, say que viene del verbo to say, que es decir. Entonces, se dice that que there no hubo one objective, un objetivo, but a common authoritarian spirit, sino, este but que es pero, aquí funciona como un sino, ¿no? Sino un espíritu común autoritario, ¿no? Anti-communist as much as anti-capitalist, ¿no? Tanto anticomunista como anticapitalista. Even so, aún así, vamos a colocarlo aquí abajito, aún así, for decades, por décadas, historians in France, historiadores en Francia, and elsewhere, y en otros lugares, continue to debate the long-term political significance of May 1968. De nuevo entonces, aún así, por décadas, historiadores en Francia y de otros lugares
continúan debatiendo el significado político a largo plazo, eso es long term, de mayo de 1968. After all, después de todo, the workers' demands, las demandas de los trabajadores, were tangible and precise, ¿no? Fueron tangibles y precisas. The students' aims, los objetivos de los estudiantes, were diffuse, fueron difusos, and contradictory y contradictorios. More philosophical than political, más filosóficos que políticos, and often y a menudo show through with sexual innuendo, ¿no? Y a menudo, esto es often, que es a menudo, shot throat, entremezclado, vamos a colocarlo aquí, entremezclado, with sexual innuendo, con insinuaciones sexuales, and frustration, y frustración, ¿no? Bueno, aquí en realidad no hay nada definido respecto de el mayo de 1968. Bueno, innuendo, vamos a colocarlo aquí, insinuación, ¿no? Insinuaciones sexuales, ¿no? Sexual innuendo, insinuaciones. Bien, vamos entonces con las preguntas rápidamente. The author's primary purpose in the passage is to, ¿no? El propósito principal del autor en el fragmento es to explain, explicar the nature, la naturaleza of the objective that motivated the revolt of 68, ¿no? Entonces, to explain es explicar the nature, la naturaleza of the objectives, de los objetivos that motivated, ¿no? Que motivaron la revuelta del 68. Quiere explicar, quiere to list, ¿no? En el caso del verbo to list, podríamos entenderlo como enumerar, ¿no? Enumerar the various consequences, las variadas consecuencias that emerge, que surgieron, que emergieron, vamos a colocarlo aquí arriba, que surgieron from the revolt of 68, de la revuelta del 68. To confirm, confirmar, that the French revolt, que la revolución francesa, la revuelta francesa of 68, del 68, tuvo a meridian objective, un objetivo claro, un objetivo meridiano. ¿Estamos de acuerdo? Este es un cognado con el español. En español existe la palabra meridiano, que es clarísimo, ¿no? Meridiano. To state, establecer, that the reasons, que las razones for the revolt, de la revuelta of 68, del 68, are still, son aún controversiales, ¿no? Entonces la clave correcta claramente es la alternativa D. Vamos con la pregunta número 2. As used in the passage, serious is closest in meaning to. Como se usa en el pasaje, la palabra serio se aproxima en el significado a, ¿no? Es más próximo al significado de informal, solemn, grave, important, ¿no? Informal, no. Solemne que es serio en el sentido de la formalidad tampoco. Grave, que es severo, ¿no? Grave, esa sería la clave correcta. Important, importante. Se aproxima más al significado de gravedad, ¿no? According to the author, it is true to state that the students, de acuerdo con el autor, es verdadero afirmar que los estudiantes, ¿no? Were characterized by libidinous and indecent expressions. Se caracterizaron por expresiones libidinosas e indecentes, ¿no? B. Tuvieron, perhaps, quizás, more than one motive to advocate in May 68. Tuvieron tal vez más de un motivo para abogar en mayo del 68. Were moved by their professors of philosophy and politics. Fueron movidos por sus profesores de filosofía y política. Y wanted to consolidate a communist government in France. Querían consolidar un gobierno comunista en Francia. Todo lo contrario, ¿no? La clave correcta sería la alternativa B, ¿no?
tuvieron tal vez más de un motivo. Es que aquí en el texto se señala que no hay manera de poder dilucidar cuál fue, ¿no? Y más o menos como que se aproxima un poco a lo indeterminado, ¿no? Pueden ser varios a la vez, en realidad no hay manera de poderlo saber. Vamos con las últimas preguntas. The author implies that the French workers of 68, el autor implica que los trabajadores, ¿no? Franceses del 68 podían tener a materialist position, una posición materialista, march apart from the students, marcharon al margen de los estudiantes, totally ignoran totalmente philosophy and politics, la filosofía y la política, y carecen psychological and sexual crises, ¿no? Carecen de crisis psicológicas y sexuales. Entonces aquí en el texto, en rigor se hace referencia al materialismo histórico, ¿no? Cuando se hace referencia, digamos, a los trabajadores justamente, ¿no? Que se sumaron, estos trabajadores se sumaron digamos, a la revuelta iniciada por los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenía un espíritu, digamos, antiautoritario, ¿no? Eso era lo que signaba esta revuelta en Francia. Entonces, la clave correcta sería la alternativa A, ¿no? Podrían tener una posición materialista. Aquí en el texto nos está señalando lo siguiente, ¿no? But a common anti-authoritarian spirit, ¿no? Anti-communist as much as anticapitalist, ¿no? Entonces, se funden ambos. Perfecto, se funden ambos. Se funden, digamos, se fusionan tanto la posición anticapitalista como la antimaterialista. Entonces, si hay, digamos, un atisbo de anticapitalismo es porque probablemente tengas una posición contraria, que es la posición socialista, ¿no? Entonces, aquí justamente la alternativa A se sitúa en el terreno de la posibilidad. Could have, ¿no? Podría tener a materialist position, pudieron tener una posición materialista. Esa es la clave. Y finalmente, última pregunta, if the 10 million workers had not joined the student protest, ¿no? Si los 10 millones de trabajadores no se hubieran unido a la protesta estudiantil, then, entonces, ¿no? Vamos a colocar aquí unido. The police would not have had the need to use tear gas, ¿no? La policía no habría tenido la necesidad de usar gas lacrimógeno. The student groups had not achieved their objective. Los grupos de estudiantes no habrían logrado sus objetivos. France would not have experienced a major paralysis. Francia no habría experimentado una parálisis seria, ¿no? Una parálisis importante. Y finalmente, the workers would have had a philosophical objective. Los trabajadores habrían tenido un objetivo filosófico. Muy bien, a ver, entonces la revuelta, ¿no es cierto?, de Francia, el 6-8, se inicia con los estudiantes. Hay una protesta masiva de estudiantes, los policías tratan de replegar esta protesta, pero se suman los 10 millones de trabajadores, entonces esto ya se vuelve irrefrenable, ¿no? Ahora, estamos hablando de 10 millones de trabajadores, lo cual implica que estos trabajadores, en la época en la que duró esta revuelta, dejaron de trabajar, pues. ¿Qué implica que 10 millones de empleados dejen de trabajar? Que Francia quede simplemente paralizada. Entonces, en este sentido, si los 10 millones de trabajadores no se hubieran unido a la protesta estudiantil, France would not have experienced, Francia no habría experimentado una parálisis tan descomunal, ¿no? Una parálisis importante, relevante. La clave correcta sería la C. Muy bien, señores, eso es todo lo que teníamos que ver el día de hoy en esta semana de repaso. La próxima semana vamos a empezar con la argumentación. Es un texto en realidad un poco complicado, pero vamos a dar las pautas necesarias para que los puedan abordar, sobre todo en el caso de los textos dialécticos, ¿no? Gracias.